Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a seguir con el tema que estamos manejando del Catecismo del Padre José de Arp, de este catecismo que es muy interesante, Doctrina Cristiana, Curso Superior, y aunque ya es de hace mucho tiempo, es muy práctico. Y vamos a continuar con la pregunta 254. Estamos viendo precisamente, o vamos a empezar a ver ahorita la organización de la Iglesia, y pues vamos a invocar al Espíritu Santo como siempre para pedirle que nos dé el discernimiento para entender este tema de acuerdo al magisterio de la Iglesia y también que nos ayude en nuestra vida personal, en nuestros problemas, situaciones que estemos pasando cada uno de nosotros. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, agradecemos a las personas que lo vean en vivo o en diferido. Bueno, vamos a comenzar. Dice la 254. ¿Se manifiestan estos hechos admirables solo en los primeros siglos de la Iglesia? Hemos hablado acerca de todo lo que ha pasado en la Iglesia, todo lo que pasó en los primeros siglos, cómo hubieron muchas personas que se convirtieron a la Iglesia. Y dice, solamente en los primeros siglos fue esto. Dice, estos hechos admirables se han venido reproduciendo en el curso de todas las edades. No han faltado nunca ni los mártires, ni los milagros, ni las demás manifestaciones de la protección especial de Dios, prometida por Jesucristo a su iglesia para todos los tiempos hasta el fin de los siglos. Está en Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, en el capítulo 28, versículo 20. Dice, ni han faltado tampoco nunca las persecuciones, o sea, no han faltado las cosas buenas dentro de la iglesia en todo lo que es este tiempo, desde lo que es la institución de la iglesia, desde el momento en que Jesucristo funda la iglesia, hasta el tiempo actual. Dice, ni han faltado tampoco, vean, nunca las persecuciones, ya fuera suscitadas por sus enemigos, o sea, ya sea por los enemigos, o ya sea originadas por sus propios hijos. Es triste, ¿verdad? A veces nosotros como miembros de la iglesia, a lo mejor cometemos errores, cometemos faltas. Por eso aquí dice, ya sea originada por sus enemigos, o sea, los que están afuera, o ya originadas por sus propios hijos, de tal suerte que si la iglesia hubiera sido obra de hombres, vean qué interesante, habría sucumbido sin duda, no solo a la rabia de sus perseguidores, sino con más razón a la maldad y perfidia de sus hijos desnaturalizados. Mas como ni los unos ni los otros fueron bastante poderosos para destruirla, antes bien contribuyeron contra su voluntad a darle vigor y lozanía, y a propagarla hasta los días que alcancemos, es señal inequívoca de que la iglesia no es obra de hombres, sino del mismo Dios. Eso está muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque efectivamente, si la Iglesia Católica fuera una institución solamente humana, pues entonces, sin duda alguna, que llegaría un tiempo en que pues dejaría de existir. Pero no es así. Es una institución humana por estar nosotros, ¿verdad? Pero es una institución divina. Es una institución, la Iglesia es santa y pecadora es santa porque fue fundada por Dios, que es el más santo de todas las personas, por Jesucristo propiamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero es pecadora porque estamos nosotros, ¿verdad? Que cometemos faltas, que cometemos pecados, y por lo tanto, pues, esas son las cosas que pasan. Ahora, aquí dice algo muy interesante, dice, aquí ya me pasé para esta parte, luego dice, en la siguiente organización de la iglesia, en el 255 dice, ¿qué poder especial dio nuestro Señor a San Pedro? Y dice, nuestro Señor hizo a San Pedro jefe supremo de la iglesia. Y en el 256 dice, ¿cómo sabemos que Jesucristo hizo a San Pedro jefe supremo de la iglesia? Y dice, lo sabemos por dos razones. Primero, por las palabras con que enunció la promesa que le dio y que dicen, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas, entre paréntesis, o poderes del infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será también atado en el cielo, y todo lo que desates sobre la tierra también será desatado en el cielo. Eso está en Mateo 6, capítulo 6, versículos 18 y 19.
Entonces aquí viene esta situación muy interesante, es una promesa de Dios. Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es algo que a lo mejor pues no entendemos por ahí todos, a lo mejor los hermanos que no están en la iglesia católica, no sé cómo interpretan esta cita bíblica, porque no dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No habla nunca en plural, habla en singular. Quiere decir que solamente Jesucristo fundó y delegó una sola iglesia. Y es algo pues triste porque yo me acuerdo hace, bueno, por gracia de Dios tenemos ya, pues ya ni me acuerdo cuánto, pero como unos 30 años de catequista, ya perdí la cuenta, tendría que sumar otra vez ahí, pero tenemos como unos 30 años de catequista, y me acuerdo que cuando empezaba el catecismo, a dar catecismo, creo que a los 8 años de dar catecismo, me tocó un grupo juvenil, y pues me costaba un poquito de trabajo al principio poder explicarles, poder darle a entender algunos temas, y en este, por ejemplo, hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia de Cristo y las otras denominaciones que no son las fundadas por Jesús. Les ponía un ejemplo, miren muchachos, es como que las denominaciones, es como que yo agarre y se me ocurra, a ver, vamos a inventar una iglesia. Vamos a inventar una iglesia, yo como me llamo Gabriel, le llamo los gabrielinos, empezaron a reír. Y voy a crear los gabrielinos, y le digo, a ver quién se viene conmigo, yo voy a hablar acerca de la verdad, yo voy a hacerlo muy bonito. Pues es algo similar. Tristemente, las denominaciones, es decir, las otras iglesias, a excepción de la iglesia católica, pues no son las iglesias fundadas por Jesús. La iglesia católica lo dice bíblicamente, Jesucristo lo delegó a alguien, porque él se iba a ir, entonces tiene que haber alguien físicamente que se quedara a cargo, es lógico. ¿Y quién se queda a cargo? San Pedro, porque así lo quiso Jesucristo. Y la situación que históricamente es comprobable es que de San Pedro hasta el Papa actual siempre ha habido un representante de Jesucristo, de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Y también, como nos decía el padre, no me acuerdo ahorita el nombre, un sacerdote, bueno, que ha hecho varios libros. Hay un libro por allá muy interesante donde explica detalladamente quién fundó cada una de las iglesias creadas posteriormente, desde luego, y muchas de las cuales fueron posteriormente a Lutero. Entonces, aquí pues tenemos que analizar nosotros que estamos dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia verdadera, que no solamente se están en la iglesia, lo cual es una bendición, estar en la iglesia verdadera, sino hacer lo que dice Jesucristo para nosotros. Porque imagínense estar en el lugar correcto y no hacer lo correcto. Así también, estar en el lugar incorrecto y hacer lo correcto, pues bueno, solamente Dios va a juzgar. Y aquí nos dice la segunda razón, por las palabras de la institución que le decía Jesús, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Está en San Juan 21, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Es decir, esos dos elementos que decía Jesucristo, pues nos hacen entender que la iglesia católica es la iglesia verdadera, fundada por Jesús y dejado a San Pedro. Y aquí nos explica más acerca de esto. Dice, las palabras de la promesa expresan el poder supremo primado de San Pedro bajo una triple imagen. San Pedro, según ha de ser el fundamento de la iglesia, fundamento sólido como una roca, es decir, el cargo que en la comunidad de los fieles tiene que desempeñar San Pedro debe ser de tal naturaleza que en virtud de él comunique el santo a dicha comunidad más firmeza y estabilidad insuperable. San Pedro además ha de tener las llaves del reino de los cielos, es decir, que ha de ejercer en la iglesia la plenitud del poder pastoral y administrativo. Por fin ha de ejercer en la iglesia el poder absoluto de atar y desatar, de dictar leyes y derogarlas, de imponer castigos y absorber de ellos. Es decir, está asistida por el Espíritu Santo y le dio Dios ese poder humano también para que hiciera las cosas en nombre de él.
Dice, en las palabras de la institución se da a San Pedro el encargo de apacentar toda la ley de Cristo, es decir, la ley de Cristo, es decir, gobernar a la iglesia entera. Y en los 157 nos dice, ejerció San Pedro realmente el poder supremo. Y dice, después de la subida de nuestro Señor a los cielos, San Pedro ejerció constantemente el poder supremo en la iglesia y fue reconocido en él con unánime y sumisa voluntad por los demás apóstoles y por todos los fieles. Cada vez que debía resolver o ponerse por obra algún asunto de importancia, San Pedro era el primero que dirigía la palabra a los otros y procedía de todo como jefe de los demás. Así lo vemos en la elección de San Matías, el día de Pentecostés, en la disputa sobre el sí de los gentiles, habían de admitirse en la iglesia o no, así por fin en el concilio celebrado por los apóstoles en Jerusalén, como nos dice en los Hechos 1, 2, 6 y 15, 11 y 15. También los evangelistas, al numerar a los apóstoles, acostumbran nombrar en primer lugar a San Pedro, a pesar de que ni era el más anciano de los apóstoles, ni había sido el primero que el Señor llamó al apostolado. San Mateo dice expresamente, los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, por sobrenombre Pedro. En el concilio ecuménico de Éfeso, en el año 431, se consideró como un hecho indudable, conocido en todos los siglos, el que San Pedro, príncipe y jefe de los apóstoles, era la piedra fundamental de la iglesia. Y dos preguntas más para terminar esta parte y hacer nuestra reflexión. Dice el 258, ¿pero no es Jesucristo la cabeza de la iglesia? Dice, sí, Jesucristo es la cabeza invisible de la iglesia, mientras que Pedro es su cabeza visible. Claro, se entiende que Pedro, en ese tiempo, y en el tiempo actual, el Papa actual. Y en el 259 dice, ¿por qué dio Jesucristo una cabeza visible a su iglesia? Jesucristo dio una cabeza visible a su iglesia porque, siendo la iglesia una sociedad visible, era natural que tuviera también un jefe visible. Muy bien, entonces es algo que nos desarrolla la lógica. Vamos a dejarlo aquí en la 259. Entonces nos falta bastante, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Hay temas, bueno, todos los temas son interesantes, pero hay algunos que pues son en especial. Vamos a dar, por ejemplo, el sábado, Dios mediante, un retiro a papás. Y ahí voy a hablar acerca, o voy a citar un tema basado en este catecismo, donde hablamos acerca del cielo, del infierno, del purgatorio, para hacer conciencia a todos los padres y también hacia mí mismo, de la importancia de que nuestra vida la hagamos lo mejor posible, lo más agradable a Dios, porque todos daremos cuentas a Dios de las cosas que hacemos y de lo que no hacemos. Por eso también existe el pecado de omisión. De tal forma que a nuestros hijos debemos de decirle las cosas, hablarles de Dios, decirle las cosas que tenemos que decirle sobre Dios, la importancia que tiene Dios, la importancia que tiene no dejarse absorber por el mundo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si decimos la verdad, si proclamamos a Dios también a nuestros hijos, y ellos no deciden seguir a Jesucristo, pues con toda la pena, pero no será nuestra culpa, tendremos sufrimientos, tristezas, de ver que un hijo, por ejemplo, no hace las voluntades de Dios. Pero si yo ya cumplí con decirle plenamente, entonces la situación es distinta. Se me quedará entonces, o quedará al padre que no cumple su hijo, pues rezar por él. Pero si por pena o porque no importa, están chicos, no hay problema, no oriento a mis hijos, no le digo que hay que amar a Dios, que hay que hacer su voluntad, que hay que cumplir los mandamientos, vivir los sacramentos. Entonces, pues, imagínense, cuando yo vaya con Jesús o vayamos con Jesús y nos diga, a ver, ¿por qué tu hijo es así? ¿Por qué tu hijo le ha pasado tantas cosas y no me ama? No le voy a poder decir a Jesús, pues es cosa de él. No. Porque yo debí en su momento tratar de llevar ese mensaje y tratar de ser testimonio ante nuestros hijos y ante los demás. Que el Señor les bendiga, les agradezco mucho. Mañana, Dios mediante, continuamos. Y nos falta muchísimo, esperemos en Dios. Yo calculo, a ver si no nos equivocamos,
Dios mediante para el mes de febrero, ¿verdad? Pues debemos de ir terminando con el libro de este Catecismo del Padre José de Arp, de Catecismo Doctrina Cristiana, Curso Superior. Que el Señor les bendiga y ánimo, no se desanimen. Les invito a suscribirse, a agregarse al grupo de Supercatólico TV, que es un grupo de Facebook, donde dice grupos, busquen Supercatólico TV, donde diario compartimos muchas cosas de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches.